Ahora corresponde tomar el derecho de palabra a nuestro expositor principal. Se trata de Carlos Hugo Machiavelli, periodista, escritor y conductor de radio y TV, investigador, profesor y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, diplomado de posgrado en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, en España. Escribió 6 libros, el más reciente en el 2019, La Confesión del Contador, Víctor Manzanares. Es profesor de carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es una de las figuras estelares de los medios audiovisuales y escritos del grupo La Nación. Bienvenido. Muchas gracias, qué honor estar aquí una vez más. En esta oportunidad, bueno, agradecerle por supuesto a Carlos, Beatriz y a todo el equipo, por supuesto, presidente, y los que nos acompañan con cada vez más interés. Lo que el Instituto está haciendo a nivel regional es cada vez más valioso, porque ocurren cosas en la Argentina que son el reflejo de lo que también pasa aquí o que también descubrimos en algunas otras regiones de América. No hace tanto, 25 o 30, porque la justicia está determinando ese dato, aunque parezca increíble, fueron a comprar carfentanilo a una zona del conurbano bonaerense, del Partido General San Martín, uno de los más poblados en la provincia de Buenos Aires, y esa cocaína con fentanilo les provocó la muerte. Hace un año, aquí en este mismo lugar, con algunas diferencias, entrevisté a J. Cardona y lo publiqué en La Nación. J. Cardona fue un narcotraficante que trabajó cerca de Pablo Escobar Gaviria, tramitó negocios con él y luego extendió su negocio a los Estados Unidos, a distintos sitios, y estuvo preso aquí 30 años. Se transformó en colaborador de la DEA y aportó datos importantes para desarticular el crimen organizado. Y me dijo con absoluta certeza, y fue un hecho que trajo mucha repercusión en la Argentina, que el carfentanilo que está hoy actuando y matando jóvenes en la Argentina es del cartel de Sinaloa, y que él tiene todos los elementos porque conoce bien la trama. Es increíble, pero esto nos acerca mucho y nos ayuda a entender qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos con el crimen organizado. Pero para eso hay que remitirnos un poquitito a una historia. Yo trataré de ser lo más sintético posible. Este año se cumplen un aniversario muy importante de la democracia argentina, 40 años. Después de la llamada dictadura militar, amaneció en la Argentina con un gobierno dirigido por Raúl Alfonsín, que tenía frases como: con la democracia se come, se educa, se estudia. Sin embargo, también se descuidó el avance del crimen organizado. La Argentina estaba más pendiente de restablecer su cuestión institucional, de llevar a juicio a los militares. Por estos días, incluso hay una película que es candidata a los Oscars, Argentina 1985, que trata de ese hecho, muy valioso desde el punto de vista judicial, reconocido casi como los juicios de Nuremberg, al mismo nivel, pero descuidando, y lo digo a propósito de lo que ocurre detrás de la vida real que nos impide ver detrás del telón muchas veces. Cuando estudiaba periodismo de investigación en la Universidad de Buenos Aires, recuerdo una frase que es: si uno rasca lo suficientemente la realidad, siempre hay un doble fondo. Detrás de lo que Argentina vivía en esos años, el crimen organizado no cesaba. Había cesado la dictadura, pero había un avance que se lo empezó a ver, por ejemplo, con un episodio que fue el tráfico de armas que durante el gobierno de Alfonsín hubo a Irán. Primer episodio que nos habla
de un crimen organizado de naturaleza terrorista, que después volvería a la Argentina años más tarde. Esta mañana leí una nota muy temprano, quise ayornarme porque me llamó la atención la nota de un periodista mexicano que habla sobre el Plan Cóndor entre los años 75 y 76, y que después de eso México nunca tuvo una política criminal para frenar el narcotráfico. Y el periodista se pregunta, ¿es México un narcoestado? A esta altura es posible preguntarse si Argentina también es un narcoestado. La cantidad de crímenes, por ejemplo, que ocurren en Rosario, que ocurren en Córdoba, me tocó entrevistar a muchos protagonistas de esta realidad en Córdoba, vinculada con la política local, y de recorrer gran parte de la Argentina haciendo distintas entrevistas. Pero Arturo Santamaría Gómez, del diario Noroeste, dice que México es un narcoestado. En algún momento se habló del narcoestado paraguayo. Muy bien, Carlos Sánchez Brazaín acaba de citar el contacto del gobierno castrista durante el gobierno de Pablo Escobar y después. Pero lo que está pasando con los carteles y lo que está pasando en las distintas etapas del crimen organizado ayudan a que uno se pregunte hasta qué punto no estamos en presencia de algunos gobiernos locales y nacionales que dependen del dinero del narcotráfico. Incluso la muerte de Pablo Escobar no terminó con el narcotráfico. La DEA investiga muy seriamente lo que pasa en Colombia con las BACRIM, las bandas criminales y la penetración del dinero del narcotráfico en la política de Colombia. Los carteles de Medellín y de Cali fueron el inicio de esa penetración, pero muerto Pablo Escobar, esto no cesó. El año pasado, como les contaba, esta entrevista me sorprendió y me permitió seguir investigando a nivel local y a nivel transnacional. Lo que pasa en Paraguay y en Bolivia son muy preocupantes a nivel de los gobiernos. Lo que está pasando en Perú, el agite de Evo Morales para esa crisis que vemos en Perú, también dice que está muy relacionado con lo que pasa con el narcotráfico. El advenimiento de la democracia en la Argentina, como decía, no permitió superar el avance del crimen organizado, más bien por el contrario. La idea del avance del crimen organizado se lo vio en esa fase por parte del terrorismo que utilizó a ese gobierno de Alfonsín para sacar armas en una guerra que en ese momento se desarrollaba en territorio iraní. Más tarde, el que sucedió a Alfonsín, que fue Menem, empezó a tener otro tipo de relaciones con el terrorismo internacional. Por ejemplo, el tráfico de armas a Ecuador y Croacia en pleno de guerra yugoslavas, o la guerra entre Ecuador y Perú, en el año 92, demostraron lo que ese mismo año ocurriría con la voladura de la Embajada de Israel. Detrás de ese atentado estuvo Hezbollah y también, por supuesto, personas de Irán. Muchas de las personas que volaron en un avión hace muy poco a la Argentina, ese avión que todavía está en la Argentina, el avión Entrasur, que fuentes judiciales indican estuvo reunido con células de Hezbollah en la triple frontera. Recuerda, ¿no?, el avión iraní que despertó mucho interés a nivel regional y por supuesto Estados Unidos tiene una causa y pide que ese avión termine aquí por cuestiones más relacionadas con el terrorismo, pero también comerciales. El avance del crimen organizado en materia terrorista tuvo esos dos primeros episodios durante los 90, cuando mataron a 22 personas en la Embajada de Israel. Hubo 242 heridos. Fue el primer atentado terrorista que sufrió la Argentina. Más tarde, el 18 de julio del 94, ustedes recuerdan, la voladura de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita, trajo 85 muertos. Allí,
además, estuvo vinculado de Hezbollah y las autoridades iraníes la idea de lo que pasó con Nisman cuando investigó el memorándum de entendimiento, de encubrimiento, que claramente tuvieron autoridades del gobierno kirchnerista para con los responsables de esa voladura. Ese encubrimiento que Nisman iba a denunciar provocó la muerte de Nisman. La muerte que es investigada como un homicidio. El encubrimiento del gobierno kirchnerista y el encubrimiento del gobierno menemista y de Alfonsín también muestran que hay un avance en el terrorismo sobre el territorio argentino. Ese avance vinculado con las armas y con tratados de acuerdos, por supuesto, noxantos, demuestran que cuando al terrorismo no se le cumple, existen episodios inexplicables, como fue la muerte del hijo de Menem, de Carlitos Jr., investigado como un accidente aéreo, pero según su madre, como parte de un atentado. Cristina Fernández de Kirchner y otros, ya en estos años 2000, buscaron en primer lugar la alianza para gobernar la Argentina de manera permanente. Por supuesto que estuvieron preocupados al principio por ejecutar el modelo que aplicaron en Santa Cruz, borrando la justicia, el periodismo y cualquier poder que se les pudiera oponer, con una narrativa populista muy acorde a lo que pasaba con el Foro de San Pablo, con lo que pasaba con el castrismo, menos brutal por supuesto, y también lo que pasaba con Chávez. Yo recuerdo el ALCA, aquel movimiento de libre comercio que se intentó implementar, y la contracumbre del ALCA, ¿te acordás? En la que se movilizaron los sectores populistas agitados desde el kirchnerismo para evitar ese tratado de libre comercio que explicaría que la Argentina podía ser un país más libre, con un comercio mucho más adecuado. Desde aquel 2003, en el que nace el kirchnerismo, y se cumplen 20 años, el avance del crimen organizado tomó otras dimensiones. Además del terrorismo, aquellos atentados que no solo no se resolvieron, sino que fueron encubiertos a través de un memorándum, según como investiga la justicia, que está pendiente para que decida qué va a hacer con esa causa. Les recuerdo, entre paréntesis, que la venta ilegal de armas del gobierno menemista terminó en un olvido judicial, a tal punto que la Cámara de Casación, el organismo anterior a la Corte Suprema de Justicia, los tuvo que absolver porque la propia justicia determinó que era anticonstitucional mantener un juicio durante más de 25 años. Ese es el tipo de justicia que también ocurre en la Argentina, asediada por el poder de turno. Pero los 2000 fueron más complicados, no solo por la corrupción que hemos descrito y una y otra vez, sino porque un avance brutal, no solo del terrorismo internacional, iraní, chino, que acaba de instalar otra base en la Argentina, la conexión con la Rusia de Putin, la alianza con el Foro de San Pablo y con todos los líderes que el kirchnerismo ha apoyado, sino que el avance brutal fue del narcotráfico. Hasta ese momento, el narcotráfico había desplegado algunos tentáculos, pero sin evidencias contundentes. Ni en los 80 ni en los 90 la Argentina tuvo demasiados crímenes por narcotráfico. A partir de los 2000, los crímenes se multiplicaron. Hubo un episodio en 2008 que fue un antes y un después. Un triple crimen en General Rodríguez. 3 empresarios farmacéuticos, Ford, Sabina y Ferrón, fueron acribillados por sicarios. Tuve la oportunidad de entrevistar al autor intelectual y los autores materiales, por supuesto en la cárcel. Ese triple crimen provino del enorme y brutal negocio de la efedrina en la Argentina. La efedrina se importaba en la Argentina para la industria farmacéutica 1 tonelada por año, 1,5 toneladas frente a alguna necesidad específica. Llegó a importarse 22 toneladas por año, un 1.300% más durante los 2000.
durante los años kirchneristas. Desde 2003 al 2007 llegaron más de 20 toneladas de efedrina. ¿Y qué pasaba? ¿Quién la controlaba esa efedrina? El Cedronar, el organismo que tiene que regular. Y su titular era el encargado de conectar esa efedrina que llegaba a la Argentina con laboratorios que pagaban campañas políticas y que aparecieron en documentos oficiales. Y los laboratorios terminaban en gran medida enviando a los carteles de México esa efedrina, porque México a esa altura ya controlaba el ingreso y el egreso de la efedrina, cosa que no pasaba en la Argentina. Más bien por el contrario. La Argentina era un viva la pepa y desde el propio gobierno era el comercio de esta droga que produce todos los precursores químicos que conocemos y que matan a tantos jóvenes, y a no tan jóvenes también. Pero ese triple crimen que sorprendió y conmocionó a la Argentina, porque no es habitual, el sicariato hasta ese momento no era habitual, generó repercusiones políticas muy fuertes, a tal punto que cuando subió Macri, estaba prófugo en la triple frontera Esteban Ibar Pérez Corradi, el autor intelectual del triple crimen, el que mandó, según la justicia, a que ejecutaran a Forza, a Vina y a Ferrón, 3 jóvenes que estaban en los laboratorios, que fueran ejecutados por los hermanos Lanata y por Esquilachi. A que no saben quién protegió a Esteban Ibar Pérez Corradi, que salió con un DNI de la Argentina y estuvo en la triple frontera en Ciudad del Este. Un hombre de Hezbollah, me lo dijo personalmente, cuando lo entrevisté en Paraguay y aquí en la Argentina. Fui el único periodista, perdón la autorreferencia, pero me pidieron que hiciera alusión a algunos hechos puntuales para entender qué es lo que está pasando detrás. ¿Y qué es lo que pasó durante el gobierno kirchnerista? Nadie buscaba a Pérez Corradi, era un prófugo. Era el hombre que guardaba gran parte de los secretos, como el contador Manzanares, de los hechos de corrupción, pero del narcotráfico en la Argentina. Esteban Ibar Pérez Corradi aportó datos de cómo se aportó a la campaña política kirchnerista desde los laboratorios de la efedrina. Él niega haber sido quien mandó a matar a Forza, Vina y Ferrón, pero en el medio de sus diálogos aparecía el concepto de la morsa. Y muchos se preguntaron, ¿quién es la morsa? El cerebro intelectual. Y algunos dijeron, bueno, Aníbal Fernández, el actual ministro de Justicia y Seguridad de la Argentina, le dicen la morsa. Yo le pregunté cara a cara a Esteban Ibar Pérez Corradi si la morsa era Aníbal Fernández. No me lo aseguró, pero tampoco me lo negó. Y también entrevisté a los Lanata y a los Esquilaches detenidos a cadena perpetua por haber asesinado, según la justicia, a estos jóvenes de los laboratorios. Y por supuesto, ellos sí aseguraron que el plan era un plan del gobierno, que había que controlar a cualquiera de los que manejaba la efedrina, que se podía salir del control del poder político local. Menciono este caso particular porque fue un antes y un después del avance del narcotráfico en la Argentina. Otro elemento para mencionar importantísimo fue que por esos años empezaron a enviados de los Estados Unidos a detectar a personas que lavaban millones y millones en la Argentina. Se empezaron a construir countries alrededor de la ciudad de Buenos Aires, en lo que se llama la provincia o el conurbano bonaerense. Algunos countries se los conocía como los narco-countries. Dinero negro que venía del exterior y que fabricaban barrios completos. Uno de ellos, recuerdo, era Meyendorf, un hombre buscado en Colombia. Otro, a quien también entrevisté, mi sangre, Henry de Jesús López Londoño. En ese momento, cuando fue detenido, se dijo que era el narcotraficante más buscado del mundo. Pude entrevistarlo, está preso en los Estados Unidos ahora, formó parte de las autodefensas, jugó en todos los puestos, parte de las autodefensas que ayudó a detener a Pablo Escobar. Lavó dinero según la investigación norteamericana, por eso está detenido acá. Y formó parte de esa organización que permitió también lavar muchos millones de dinero. Una fuente, que no puedo revelar por obvias razones, me dijo, sabemos que los narcotraficantes tienen vía libre para lavar dinero en la Argentina.
Esa es la fase anterior a la penetración y al copamiento de un gobierno. Las fases del avance del narcotráfico en una región tiene distintos pasos. La fase 3 es cuando se lava sin control y la fase 4 es cuando se ocupa el poder de las fuerzas federales y de las fuerzas políticas. En esa etapa estamos. López Londoño había lavado dinero y ustedes muchos miles de dinero y no saben quiénes también lavaron tanto dinero en la Argentina y a quien también puede investigar. El hijo de Pablo Escobar Gaviria y su exmujer, que están a punto de ir a un juicio oral ahora en la Argentina. Están en libertad, pero fueron a hacer varios emprendimientos allá con el dinero del narcotráfico. Nosotros en un informe que hicimos en la televisión y que yo escribí también, le pusimos la herencia de Pablo Escobar Gaviria en la Argentina. Este no es un escenario casual, sobre todo porque cuando los periodistas fuimos siguiendo cada uno de estos temas, nos enteramos que las fronteras estaban literalmente abiertas para el ingreso de la marihuana que venía de Paraguay, ¿no?, del lugar conocido como Pedro Juan Caballero, y de la cocaína que venía de Bolivia, la famosa Ruta 34, que desemboca en los puertos fundamentales como Bahía Blanca, en Buenos Aires, como Rosario, en Santa Fe, y que terminan dejando un remanente en esa zona para el surgimiento de bandas. En Rosario hay récord de crímenes. En Rosario los chicos se crían entre narcos y aprenden a matar desde temprana edad. Y esa consecución del sicariato empieza a transformarse en una industria desconocida en la Argentina de los 80 y de los 90. Recuerda, ¿no?, aquella Argentina en donde el terrorismo era la única cara del crimen organizado. Pero ahora no solo tenemos al terrorismo, por las razones que fueron comentadas, sino que el avance del narco copa Santa Fe, Rosario, Santiago del Estero, Tucumán, la zona de la frontera como Salta, Jujuy y también Buenos Aires. Las imágenes muestran cómo hace poquito en otro distrito mataron a una persona. Parece increíble que esto pase en la Argentina y la tiraron ahí en una fosa, le hicieron bajar del auto. Hoy se graba todo y los narcos graban, faltan los narcocorridos, los narcos graban para dar testimonio de su poderío. Es decir, que el narcotráfico empieza como una escuela del crimen y termina en los lavadores de dinero que pueden penetrar a las fuerzas federales, como es la gendarmería. Cada tanto descubren a un gendarme traficando cocaína. Y hace poquito, un juez federal, que era un adalid de la justicia en el norte argentino, y al que lo entrevistamos por eso, cayó como consecuencia del narcotráfico. Se llama Reynoso el juez. Digo el nombre porque fue una enorme decepción, pero no es el único juez, ni es el único gendarme, ni es el único coronel, ni es el único político. Cada vez son más los que caen bajo el avance del narcotráfico. El crimen organizado tiene la seducción del dinero, y poderosos don dinero, y si no hay una decisión política que quiera terminar con esto, la Argentina va rumbo a ser lo que nunca quiso ser. Pero, para ir redondeando, sin extenderme mucho tiempo más, les hablé del terrorismo, les hablé del narcotráfico, y quiero contar algo que es la última de las hipótesis del crimen organizado en la Argentina, en donde se vincula a estos hombres que ponen mucho dinero en la política con algo en cuestionamiento no solo en la Argentina, sino en la región. Ustedes recordarán la reforma agraria, ¿no?, como concepto general de los países regionales. Bueno, la Argentina se lo planteó de facto, la reforma agraria. La idea de que la propiedad privada no es tan privada. La idea de que hay un sector que fue olvidado y que en todo caso necesita recuperar tierras. Para esto hubo distintos ensayos. La Tupac Amaru, un movimiento campesino y revolucionario en Jujuy, tuvo una líder que es Milagro Sala, que está presa, con distintos tipos de crímenes, desde asesinato, lavado de dinero. El kirchnerismo lo usó
como bastión para organizar una provincia que tenía un estado paralelo. Pude recorrer no hace tanto esa provincia. Se hizo hacer un templo ella. Un templo hecho con roca, algo así como algo incaico que adoptó de algún país. Y debajo todo un pueblo, quería tener su propio pueblo. A las casas le ponía en el tanque el símbolo de la Tupac Amaru. Su pueblo, sus discípulos, su gente, hasta que fue más allá de lo lógico y terminó presa, por la cantidad de causas que se acumularon y porque de algún modo el periodismo no cesó en denunciar estos hechos, y en denunciar y la justicia investigó. Y finalmente Jujuy frenó en este avance del crimen organizado. Pero esto ahora está pasando en Santiago del Estero, con un movimiento que nació en los 90, que se llamó Mocase, Movimiento Campesino. Y el Mocase salió al principio para defender los intereses de algunos hombres que trabajaban la tierra y que eran arrasados por intereses particulares. Pero se transformó en un movimiento de encapuchados a instancia del poder de turno, apoyado por el propio gobernador Morales, un gobernador que se reparte el gobierno entre su mujer y él para permanecer a lo largo del tiempo. Zamora, perdón. Morales es de Jujuy. Morales es de Jujuy. Zamora. Se lo reparte el poder entre él y la mujer y de algún modo están desoyendo cualquier tipo de idea que pueda controlar lo que hacen en esa provincia, en donde hay pistas clandestinas. Hace poquito cayó un avión por una cantidad de kilos de cocaína y el avión no pudieron ponerlo en marcha como corresponde por el paso de combustible y se cayó y la cantidad de kilos, pero la cantidad de pistas clandestinas que hay en Santiago del Estero es impresionante. Las usurpaciones, como el caso Ardiles y otros que conozco y que he escrito en uno de mis libros, demuestran que es tierra de nadie, a tal punto que en 2005-2006 investigamos un hecho en el que el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Pedro Simón, había hecho una ley a medida de algunos sectores que usurpaban tierras. Pedro Simón era vicepresidente de la Cámara de Diputados. No solo, aunque escribimos la nota y fue denunciado, no solo fue sancionado, sino que hoy es el jefe de los fiscales. Y es el hombre que acompaña al juez que impulsó el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Para que entendamos que la idea del crimen organizado ahora va por la tierra y que es una manera que tienen los punteros también del narcotráfico, como han pasado en algunas tierras de la provincia de Buenos Aires, es una forma, cuando se consolida la tierra, se consolida un ejército. Hemos visto a sectores de la población ser capacitados por células de Sendero Luminoso en la Argentina. Así como la FARC tuvo alianza con cierto sector del kirchnerismo y de algunos otros gobiernos en esa idea de la guerrilla y el narcotráfico, ahora mismo hay sectores de la zona urbana que o se deciden por ir a agrupaciones sociales para recibir un plan o se deciden un plan de lucha armada, un plan de acción directa, como pasa con los mapuches en el sur. Otro fenómeno interesante de ser seguido bajo esta óptica del crimen organizado. Pude ser el primer periodista en ingresar a lo que ellos denominan en el sur el pull-off, el territorio sagrado donde se ahogó Santiago Maldonado. Ustedes escucharon aquel hecho, ¿no? Santiago Maldonado, un joven hippie que acompañaba a un grupo de estos encapuchados y pseudo mapuches, liderados por un tal John Esguala, fue condenado en Chile por violencia y usurpaciones, y ahora fue detenido, que ocupan lugares estratégicos en el sur argentino en combinación con otro tipo de intereses. Lugares en donde, por ejemplo, ahora el gobierno le acaba de donar tierras en Mendoza, lugares claves desde el punto de vista estratégico, energético y también turístico. Avasallan y el gobierno no los sanciona, hace la vista gorda. Prenden fuego viviendas de los pobladores, usurpan lugares y nadie los frena. Es otro de los movimientos del crimen organizado.
Es muy preocupante lo que está pasando en la Argentina. El terrorismo a nivel internacional, el narcotráfico a nivel local, por abajo y por arriba. Y la tierra, con las agrupaciones sociales, personas que se pintan la cara o se encapuchan según su conveniencia para actuar y avanzar a nivel territorial. Ocupar un territorio en la Argentina puede ser tan fácil como comprar un café en McDonald's. Y este es el gran peligro que hoy tenemos. Porque la Argentina, con 46 millones de habitantes, es un territorio casi despoblado. Y la ocupación de sectores irregulares en zonas claves puede ser determinante a nivel geopolítico. La Argentina es un territorio muy rico o con mucha riqueza en términos de su provisión natural. Y está en deuda y en juego su futuro. Este año de elecciones, el gobierno va a insistir en agruparse a partir de estos sectores que están al margen de la ley. La sociedad civil todavía tiene cierta independencia y el sistema democrático es imperfecto, pero funciona. Dependerá de la justicia, de los medios de comunicación y de organizaciones como esta que podamos ver más allá de la caverna y podamos actuar en consecuencia. Muchas gracias.